Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, miércoles 15 de noviembre, miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, continuamos con la lectura del libro de la sabiduría. Leemos el capítulo 6, versículos 1 al 11. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño, por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenla con interés y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Las palabras del libro de la sabiduría que leemos en este capítulo 6 van dirigidas, como hemos escuchado, hacia los reyes, hacia los soberanos, hacia los que gobiernan la tierra. ¿De qué gobierno se está hablando? De todo tipo de gobierno. El gobierno político, pero también el gobierno eclesiástico. Y también es aplicable, obviamente, a todo tipo de gobierno que se realiza sobre las demás personas. Porque estas palabras no van a ser simplemente para unos, pero obviamente que se están dirigiendo en primera persona a los gobernantes. Y a los gobernantes, ¿qué se les está diciendo? Que la exigencia que van a tener es sumamente grande en el juicio. ¿Por qué? Porque se les ha dado gran poder en la tierra. Se les ha dado poder sobre la vida de otros seres humanos y eso no va a quedar como si nada. Esto nos debe llevar inmediatamente a dos consideraciones. La primera y la más importante. El corazón humano no tiene por qué andar deseando gobernar sobre los demás. Cuando una persona tiene deseos de llegar al gobierno, deseos de ser presidente, deseos de ser alcalde, tiene que tener muchísimo cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, porque no es un camino que vaya a ir bien encaminado. El deseo de gobernar ya es un deseo que tiene implícito mucho egocentrismo. Por más que se trate de esconder, e incluso haya mucho de verdad en ese deseo de servir a los demás, de hacer el bien. Yo, para servir a los demás, no necesito ser el líder. No necesito ser el jefe, no necesito ser el gobernante. Por eso cuando uno escucha a una persona, no, es que yo quiero ser presidente para poder servir a los demás, cuidado porque efectivamente esa frase la hemos escuchado además tantas veces.
y hemos visto además los resultados que produce. No produce un camino bueno. ¿Por qué? Porque ya nace con algo desvirtuado que es el deseo de mi corazón de gobernar sobre los demás. Por tanto, la primera idea importantísima es que mi corazón no tiene que desear gobernar sobre los otros. Esto lo vamos a aplicar obviamente a todos los ámbitos, El camino de la humildad no anda buscando nunca gobernar sobre los otros. Cuando le toca hacerlo es porque le toca, no porque lo ha buscado con su propio afán, no porque lo ha buscado con sus propias ganas, ¿no? Y entonces se convertirá en un verdadero servicio. Las palabras del libro de la sabiduría son tremendas. Escuchen, reyes, entiendan, aprendan, soberanos de todas las naciones, estén atentos los que gobiernan los pueblos y están orgullosos de ese gobierno que tienen. El Señor les ha dado a ustedes el poder. El Altísimo es el que les ha dado la soberanía. ¿Y qué va a suceder? Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Claro, uno puede pensar que es bastante fácil poner intenciones delante del mundo y decir, no, yo tengo las mejores intenciones, las mejores intenciones son las que yo tengo. Pero al final, lógicamente, uno tiene que reconocer que yo puedo engañar a todo el mundo e incluso engañarme a mí mismo. Engañando, me termino mintiendo a mí mismo y me termino creyendo mis propias mentiras, diciendo que no, yo tenía las mejores intenciones. Pero al final, Dios conoce la verdad, conoce las verdaderas intenciones del corazón. Y entonces va a examinarlos en profundidad. ¿Qué aliento nos da eso? Y aquí la segunda idea importantísima para reflexionar. Cuando yo siento rabia por la maldad de los gobernantes, que la podemos encontrar constantemente, por la negligencia de los gobernantes, por la falta de cumplimiento de aquello que habían prometido, es lógico que sienta indignación. Pero la rabia me la guardo, ¿por qué? Porque al final siento pena por aquellos que han buscado el poder y no han cumplido con lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor los va a escudriñar profundamente. ¿Qué está diciéndole el Señor? Que les va a exigir mucho más. No han gobernado rectamente y no han cumplido la ley, no han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué va a suceder? Caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina el juicio implacable que espera a los que mandan. Y entonces leemos efectivamente que al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. ¿A qué me conduce eso? A tenerle pena entonces. A tenerle pena a aquellos que han subido al poder, al gobierno, y no han hecho lo que tenían que hacer, y no han cumplido con lo que tenían que cumplir. Me alejo entonces de la rabia que puede producirse por muchos motivos. No, me alejo completamente de esa rabia y tengo pena por ellos, pena por esos gobernantes. Y eso me va a llevar a rezar más por los gobernantes, como tiene que hacerlo todo buen cristiano. Un buen cristiano tiene la obligación de rezar por sus gobernantes y por los gobernantes del mundo. Me caigan bien o no me caigan mal, me simpaticen o no me simpaticen, hagan cosas buenas o hagan cosas malas. Yo estoy llamado a siempre tener en mi oración a los gobernantes y sobre todo movido por esta idea. El Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud. Por tanto, no hay nadie que vaya a escapar del juicio de Dios.
Les va a hacer un examen muy exigente, muy severo. Y a ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen. Fijémonos en estas palabras. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen. Qué importante que esta sea nuestra oración. Que la oración por nuestros gobernantes se base justamente en esto, en que aprendan a ser sabios y no pequen. ¿Por qué? Porque si son sabios y no pecan, ¿quién se verá beneficiado con las acciones de los gobernantes? Todos, todos. Y entonces es algo importantísimo que tenemos que tener en nuestro corazón. Última idea importante es que, como decíamos, el gobierno no es solo el ser presidente, alcalde, gobernador. El gobierno también se da cuando yo tengo autoridad sobre otros. El gobierno también se da en el hogar, cuando yo tengo a mi cargo la responsabilidad de gobernar una familia y conducirla ante Dios. Es decir, todas estas palabras operan en esas mismas circunstancias y operan también para ese gobierno de la iglesia, para los obispos y para los sacerdotes. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Esta escena de los 10 leprosos es una escena de esas que nos queda fácilmente en la cabeza porque son escenas muy gráficas que podemos imaginar muy bien. Y es importante darnos cuenta de varios detalles. Inicia el Evangelio diciéndonos que Jesús iba camino de Jerusalén. Estamos acercándonos ya hacia el fin del año litúrgico. Estamos en la semana 32 del tiempo ordinario y lógicamente en la medida que vamos avanzando, vamos llegando hacia el final de los evangelios, exceptuando lógicamente la pasión del Señor, que la leeremos para el tiempo de Cuaresma. Y entonces estamos en la parte final, digámoslo así, de la vida pública de Jesús. Jesús está caminando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a cumplir efectivamente el deseo de su corazón, que es dar la vida por nosotros. Pasa entre Samaria y Galilea. Esto es importante, ¿por qué? Porque Samaria es un territorio que no es judío. Es decir, ahí no están los hijos de Abraham, no está el pueblo hebreo. Galilea, en cambio, sí, pertenece a Israel, pertenece al pueblo judío. Por tanto, hay una manifestación de que Jesús está en el borde. Al final de su vida pública, Jesús está entre los dos pueblos, dando a entender que su misión va a extenderse más allá de los límites de Israel, porque la salvación del Señor no está destinada solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Estaba cerca de un pueblo cuando salen al encuentro de él 10 leprosos. Esto es importante, ¿por qué? Porque entendemos la situación de los leprosos. Está llegando a un pueblo y salen a su encuentro. No puede ser dentro del pueblo, ¿por qué? Porque los leprosos tenían
prohibición de vivir dentro de la ciudad, dentro del poblado. ¿Por qué? Porque la lepra es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces, cuando se detectaba que una persona tenía lepra, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar ropas marcadas para que viéndolo se sepa que es un leproso y las personas no se acerquen a él, y vivir fuera de la población. Y entonces estaba obligado a esa soledad y bueno, los leprosos formaban esas comunidades viviendo juntos esta situación tan difícil. Se han enterado que viene Jesús y entonces salen a su encuentro fuera del pueblo. Inmediatamente cuando le piden al Señor: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros, Jesús se compadece. ¿Y qué les dice? No les dice han quedado curados, sino vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Por qué tienen que ir a presentarse a los sacerdotes? Porque para volver a la vida comunitaria, para poder volver a entrar en sus hogares, para poder vivir de nuevo dentro de la ciudad, tenían que presentarse donde los sacerdotes para que los sacerdotes se cercioraran de que efectivamente ya no tenían manifestaciones de estar enfermos de la lepra. Y entonces el Señor lo que les está diciendo es: tengan confianza, vayan a presentarse, todavía no se han curado. Todavía no se han curado. Por tanto, estos 10 hombres confían en la palabra del Señor. Fíjate en esto porque va a ser sumamente interesante. Confían en el Señor. Les dice, vayan a presentarse donde los sacerdotes. Alguno podía decir, pero no, todavía no he sido curado. Tócame, hazme algo. No, vayan a presentarse donde los sacerdotes y ellos van. Los 10 confían en la palabra del Señor y se ponen de camino. Y en ese camino quedan limpios de la lepra. En ese camino es que quedan limpios de la lepra. Y entonces, de los 10, solo uno de ellos, al ver que estaba curado, regresa alabando a Dios en voz alta. Se postra a los pies de Jesús y le da gracias. Pero resulta que ese leproso era un samaritano. Ya lo decíamos, Jesús estaba atravesando una región entre Samaria y Galilea. Los samaritanos no son israelitas, no son descendientes de Abraham. Los galileos sí. Y entonces el único que ha regresado para alabar a Dios en voz alta, para postrarse ante Jesús y darle gracias, es este samaritano. Los otros 9 han tenido la misma confianza que tuvo la misma. Han creído en la palabra de Jesús y han hecho bien. Han confiado en su palabra y han ido hacia los sacerdotes para que cercioren que estaban limpios de la lepra. Pero al verse limpios de la lepra, se han llenado de tanta alegría de recuperar su vida que se han olvidado de alabar y dar gracias a Dios. Y Jesús entonces se pregunta y recrimina: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Fíjate cómo lo que está diciendo el Señor es: pero si esto era lo primero, esto era lo principal. Una vez que se dan cuenta de que han sido sanados, lo principal era dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo principal siempre. Siempre en nuestra vida lo primero es dar gloria a Dios, dar gracias a Dios. Es importantísimo acostumbrarnos a dar gracias a Dios siempre, para nunca olvidarlo. Aquella persona que no ha acostumbrado, es decir, que no se ha hecho virtuoso en el agradecimiento, en la acción de gracias, se puede olvidar muy fácilmente de dar gracias a Dios. Y qué importante es tener en nuestro corazón ese deseo: Señor, que yo te sepa dar gracias siempre. Y por eso tengo la costumbre de darte gracias por todo, como me lo dice la Escritura, por todo, en todo momento, por lo bueno
y por lo malo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.